Muy buenas amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes por acá en el tercer video de este curso de análisis fundamental. En este curso de trading con análisis fundamental. Bueno, en el video 1 y 2 repasamos conceptos básicos, dimos una introducción de qué era, cuál es la metodología que vamos a utilizar y demás. En este tercer video ya vamos a empezar a hablar de qué es valor intrínseco. Y al final vamos a ver en un diagrama de flujos que vamos a necesitar para en sí poder hacerlo práctico y poder operar en los mercados con este sistema. Vamos a terminar también lo que es la parte conceptual, teórica, en ese video para ya pasar en un próximo video a una parte más práctica. Claro que al final, en los últimos videos, nos vamos a concentrar en hacer un sistema de trading con esa metodología. Al final van a ver que es muy sencillo y van a decir, bueno, todo eso para hacer esos simples pasos y ya. Pero es necesario que sepan porque los estamos utilizando y por eso pues toda la parte teórica. Vamos a comenzar entonces con este tercer video. A aprender a calcular el valor intrínseco, o más bien a ver cómo es que lo vamos a hacer. Porque donde realmente lo vamos a aprender a calcular es en la parte pues práctica. Vamos a ver qué es el valor intrínseco. Estimar el valor intrínseco de las acciones es una habilidad crucial porque su estimación del valor intrínseco le ayudará a determinar si realiza la inversión o no. El valor intrínseco es el valor estimado de una empresa, como hemos venido hablando en todo el curso, basado en factores fundamentales como los flujos de efectivo, el crecimiento futuro y el riesgo. De esas tres cosas principalmente vamos a hablar en este video. Además de observar si el precio de las acciones es más alto o más bajo que su estimación, otro paso importante es medir la diferencia porcentual entre su estimación y el precio de mercado. Ya sabemos pues de antemano que lo que estamos buscando es conocer el precio o el valor de esa empresa y lo vamos a comparar con el valor de mercado, o sea, cuánto vale pues, el precio de las acciones, en cuánto está y cuánto es el valor de esa empresa, ¿cierto? Lo que es muy importante aquí también es tener en cuenta algo que se llama margen de seguridad, o sea, ¿qué diferencia hay entre el precio que usted calculó, el valor intrínseco de esa empresa y el valor de mercado? Si está muy cerquita, pues entonces el margen es poco, el margen de seguridad. Si es muy alejado, entonces hay un margen de seguridad alto, o sea, un potencial más alto. Si está pues muy cerca, pues lo más probable es que haga un movimiento muy corto, entonces no sé si valga la pena o no entrar en esa operación. De eso es lo que hablaba en el video 2. Porque si las ganancias que va a dejar son muy pocas, pues entonces eso es lo que hay que valorar. Si va a dejar muy poca ganancia, entonces más bien invertimos en un ETF que no nos toca hacer nada. Un ETF es un fondo. O un fondo indexado, que pues es un fondo que lo manejan otras personas, pero a ti no te toca hacer nada, simplemente das el dinero y ya. Hay que mirar la rentabilidad de, por ejemplo, un fondo indexado o de un ETF y ver si vale más la pena meter el dinero allá o si hacer trading con eso. Eso es de lo que habla, por ejemplo, el margen de seguridad y lo que les hablaba yo en el segundo video. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Suponga que estima que el valor intrínseco de una acción es de 40. Si el precio actual del mercado es 30, su margen de seguridad es 10. O sea que si dividimos esos 10 sobre 40, eso es un 25%. Tener un margen de seguridad puede ser importante porque la estimación del valor intrínseco requiere supuestos sobre el futuro, que pueden no funcionar como se espera. Cuanto mayor sea el margen de seguridad, más confianza tendrá sobre la inversión para las acciones con ventas y riesgos de ganancias inconsistentes. O sea, es importante que entre más alto sea el margen de seguridad, pues mayor confianza vas a tener en esa inversión, porque pues mayor potencial tiene y mayores quizás ganancias se puede dejar. Eso es todo. Vamos a calcular o a estimar el valor intrínseco. Paso a paso. Vamos a utilizar el método de flujo de caja descontado, que es DCF. Calcula el valor intrínseco al hacer suposiciones sobre el desempeño futuro de una compañía con base en los flujos de caja actuales. El objetivo es comprender la mecánica del modelo para ayudarlo a usar efectivamente la calculadora de valor intrínseco. Recuerden que yo les he hablado mucho de una calculadora. Pues usted nada más mete unos datos y él ya le da el valor intrínseco, el margen de seguridad y bueno, casi todo. Pero pues vamos a aprender de dónde estamos sacando la información o qué metodología la estamos utilizando para poder calcular dicho valor intrínseco.
O sea, ustedes esto no lo van a tener que hacer manual, para que no se preocupen, solamente es para que lo conozcan. El modelo de flujo de caja descontado o discounting cash flow refleja cuánto efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago de capital, y lo extrapola en el futuro utilizando una tasa de crecimiento supuesta. Miren ahí en la gráfica, por ejemplo. Son los flujos de caja de 10 años. Cada uno es un año. Miren cómo crecen ahí linealmente. En general, la tasa de crecimiento tiene una relación positiva con el valor intrínseco. O sea, mayor tasa de crecimiento, pues eso aumenta el valor intrínseco de la empresa, vale más. Esta gráfica que ustedes ven abajo, eso rojo que ustedes ven sería el porcentaje o la tasa de descuento. Recuerden que siempre hay un riesgo. Por eso se llama modelo de flujo de caja descontado. El descuento que hacemos es el riesgo que tiene hacer cualquier operación, y más a futuro que no sabemos cómo se va a comportar. Por eso le vamos a descontar algo, y lo que le vamos a descontar es el riesgo. Eso se calcula, ¿no? Es un porcentaje. Y tiene una relación negativa con el valor intrínseco. Cuando más sea la tasa de descuento, menor será el valor intrínseco. O sea, si aumenta el riesgo, baja el valor intrínseco. Es algo sencillo. Bueno, primero nos vamos a centrar en el flujo de efectivo, luego en las otras dos entradas. Como lo acabo de mencionar, los flujos de efectivo son varias corrientes de dinero que entran y salen de una empresa. Los analistas pueden usar estos flujos para medir el valor de una empresa. En el modelo DCF, en este que estamos viendo, los inversores pueden usar flujos de efectivo para medir el valor futuro que podrían reclamar como accionistas. Las ganancias por acción, o EPS, que lo hablamos en el video anterior, son una medida de flujo de efectivo comúnmente utilizada. EPS representa el reclamo de un accionista sobre el valor de una compañía y se calcula tomando las ganancias de una compañía y dividiéndola entre cuántas acciones hay. Es algo sencillo. Por ejemplo, si una empresa tiene 2.000 millones de ganancias y hay un total de 1.000 millones de acciones en circulación, el EPS es 2. Divide uno del otro y ya. Hay empresas que ocasionalmente experimentan EPS negativo, lo que puede dificultar las previsiones. Bueno, las tasas de crecimiento. Las tasas de crecimiento de las acciones es la tasa a la que se espera que la empresa crezca en un periodo de tiempo determinado. Cuanto mayor es la tasa de crecimiento, mayor es el valor intrínseco, como lo acabamos de mencionar. A menudo representa la mayor parte de estimación actual del valor intrínseco. Por lo tanto, calcular correctamente la tasa de crecimiento es muy importante. Es común estimar el crecimiento para alrededor de 5 años, eso es lo normal, lo que casi siempre hacemos. Las tasas de crecimiento de EPS se pueden estimar utilizando proyecciones, pronósticos y tasas de crecimiento promedio de la industria. O sea, podemos ver la industria más o menos qué tasa de crecimiento tiene y aplicarla a la de la empresa como tal que estamos mirando. Si las ganancias históricas han crecido un promedio de 8% por año, podría proyectar que las ganancias futuras crecerán a un promedio de 8% también. O sea, a los 5 años que le vas a aplicar el crecimiento, pues le pones el 8% que venía históricamente, lo pones a futuro. Es algo sencillo. Valor terminal. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el valor terminal. Proyectar un crecimiento del EPS durante 5 años es una cosa, pero los inversionistas en acciones esperan que la compañía aumente sus ganancias continuamente. O sea, no solo 5 años a futuro, sino de ahí para allá, ojalá para siempre. Nosotros lo que vamos a hacer es coger esos flujos de caja, aplicarles una tasa de crecimiento en los próximos X años. Y eso lo tenemos que llevar hasta el infinito. Luego tenemos que traer todo eso a valor presente para saber cuánto vale la empresa. Eso es lo que prácticamente se hace. Entonces, ¿qué es lo que es un valor terminal? Un valor terminal es un precio de acciones futuro que representa el crecimiento infinito más allá de su periodo de proyección. Entonces es un poco complejo de calcular. Para este caso o para este curso utilizaremos una relación P promedio de la industria, un múltiplo común de salida. La lógica es que proporciona una buena estimación de lo que los inversores están dispuestos a pagar por el crecimiento EPS que eventualmente converge a los promedios de la industria a lo largo del tiempo. Listo, luego de todo esto, el siguiente paso es aplicar una tasa de descuento. Ahora que se eligió la medida de su flujo de efectivo,
Aplico una tasa de descuento a lo largo del tiempo y calculo el valor terminal. El paso final es una verificación de la realidad. La aplicación de tasas de descuento al modelo de FC puede ilustrar el riesgo de poseer ese estado en particular frente a la oportunidad de invertir su dinero en otro lugar. Contabilizar el riesgo puede ayudarlo a obtener una imagen más realista del valor de una acción. O sea que es una tarea muy importante, hay que hacerlo. A diferencia de la tasa de crecimiento que analizamos anteriormente, la tasa de descuento tiene una relación negativa con el valor intrínseco de una acción. ¿Por qué? Porque se está calculando es cuánto riesgo se tiene. Una tasa de descuento alta generalmente significa que el stock es más riesgoso. Entonces, cabe resaltar que una acción puede ser relativamente arriesgada por muchas razones. Por ejemplo, puede ser simplemente más débil que la de sus compañeros del sector o el precio de sus acciones también puede ser más volátil que sus pares, fluctuando más drásticamente en el día a día. Vamos a pasar aquí a ver cuál es el modelo de valoración de activos de capital CAM, que es simplemente una fórmula para cuantificar la tasa de descuento de una acción mediante el uso de este. La fórmula CAM calcula una tasa de rendimiento esperada para la inversión, que sirve como una tasa de descuento cuando se utiliza el modelo de flujo descontado. Miren la fórmula ahí, es RF, que es la tasa libre de riesgo, el beta, y también tenemos la prima de mercado, que vamos a empezar a desglosar esta fórmula un poco. RF es la tasa de riesgo libre. Es común que los inversores a largo plazo utilicen el rendimiento analizado de un bono del tesoro a 30 años. De cualquier manera, la tasa de riesgo actúa como un piso para el rendimiento exigido por los inversionistas que desean invertir su dinero. Es el primer término en la expresión de la fórmula, este de acá. Luego estamos el segundo término. En realidad es todo este, pero este es el beta, ya vamos a hablar de él. El segundo término en la expresión es la prima de riesgo de mercado, ajustada por la volatilidad de una acción individual, que sería aquí el beta. La prima de riesgo de mercado se calcula restando la tasa libre de riesgo RF del rendimiento del mercado. Este RM sería el rendimiento del mercado, que es el rendimiento promedio de un índice de mercado como por ejemplo el SPY 500. Una vez se determina la prima de riesgo de mercado, se multiplica por la beta de la acción, que mide la volatilidad de la acción, o sea la acción particular de la que vamos a analizar. Un índice de referencia como el índice SPY 500 se utiliza como un barómetro para el mercado en general y tiene una versión beta de 1. Si el beta de la acción es superior a 1, esto significa que la acción es más volátil que el mercado. Esto aumenta la prima de riesgo para dar cuenta de la volatilidad de las acciones. Si beta de la acción es inferior a 1, esto significa que la acción es menos volátil que el mercado, lo que reduce la prima de riesgo. Mejor dicho, si esta volatilidad es más que 1, que 1 es la volatilidad del mercado, entonces esto se va a aumentar, esta prima en general se va a aumentar, si es menor va a disminuir. Es eso simplemente. Aquí yo tengo un ejemplo. Vamos a calcular con el CAM la tasa de descuento. Entonces miren, por ejemplo, este es el resultado pues al final. Entonces por ejemplo si tenemos un RF, para esto siempre vamos a utilizar el bono del tesoro a 30 años, siempre. Pues vamos a ver en el día que lo vamos a hacer en cuánto está. En este caso por ejemplo está en el 2%. Ya les mostraré de dónde sacan ese dato. Y vemos que tiene un 1.5 de beta. Eso también lo vamos a sacar de ahí de la plataforma. No nos toca calcular nada. Pues hacemos esta operación. Si quieres sacar la calculadora y lo hacen, y les va a dar un 11%. Ese 11% es la tasa de descuento en este caso. Este es como el paso a paso. No se los voy a leer, se los voy a dejar ahí. De lo que se debe hacer para calcular con el modelo DCF el valor intrínseco de una acción. Si ustedes lo miran y lo ven, eso se pone muy, pues lo van a ver muy enredado, muy complejo, pero en realidad no. Es algo muy sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque pues tenemos la calculadora como tal de valor intrínseco. Si no, yo creo que sí sería un poco complejo. Tocaría pues calcular el CAM y enseguida eso mirar cuáles son los flujos, los últimos flujos de caja, los de los 5 años pasados, mirar cuál es la tasa de crecimiento y aplicarle la tasa de riesgo.
llevarlo a futuro y traerlo a valor presente y así calcular el valor intrínseco. No nos vamos a poner a hacer todo eso. Miren, finalmente vamos a llegar a esto. ¿Y eso qué es? Vean lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es un filtro. Vamos a filtrar de las no sé cuántas acciones que hay en la bolsa de valores de Nueva York, las acciones que cumplen ciertas características y que con esas características nosotros definiríamos que están subvaloradas. En el próximo video les voy a hablar de estos valores, porque estos valores. Pero lo que vamos a hacer es ponerle menor a 20, un PB menor a 1, un PS menor a 2, un retorno sobre el capital mayor a 10, una deuda capital menor al 25% y un volumen de 250.000. Esos valores los vamos a meter a un filtro y ese filtro nos va a sacar, nos va a arrojar un montón de acciones que cumplen con esos parámetros. Entonces luego de ahí ya sabemos que esas acciones están subvaloradas. Luego de eso le vamos a aplicar una parte técnica para complementar un poco. Esto si quieren, si no quieren pues no lo hacen, que ya la vamos a ver también más adelante. Y al final, porque con esto hacemos otro filtro, al final las que queden les vamos a calcular el valor intrínseco. ¿Para qué? Para ver si tienen un buen margen de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Para ver si hay una distancia considerable entre el precio que nosotros estimamos de valor intrínseco y el precio de mercado. Ahí entraríamos a hacer operaciones. Entonces, en realidad es sencillo. Ya en el próximo video vamos a entrar a ver cómo se hace este filtro y por qué tomamos estos números de acá, estos parámetros. Luego en un próximo video vamos a aplicar lo que es esta técnica que está definida acá. Y luego vamos a calcular el valor intrínseco de las acciones que quedaron. Entonces van a ver que es sumamente sencillo. Simplemente todo esto que vimos hasta ahora es pura teoría para que entendieran por qué estamos escogiendo el PE, el PB, el PS, el ROE, la deuda y el volumen. ROE es simplemente retorno sobre el capital. Tú inviertes cuánto y cuánto te devuelven en ganancias, simplemente. Deuda sobre capital es de lo que venimos hablando del ejemplo del banco, que si tú vas, te ganas tanto, pero debes tanto, ellos sacan ese porcentaje dividiendo lo que te ganas sobre lo que debes y eso da un porcentaje. El volumen es muy sencillo, es cuántas transacciones se hacen día a día sobre ese activo, sobre esa acción. Eso habla de liquidez, o sea que diario se hacen muchas transacciones o muy pocas. La liquidez, entre mayor liquidez mejor, porque más fácil puedes ir al mercado y comprar o vender como tal ese activo. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video ya más práctico. Espero que igual les esté gustando, así esté muy teórico, porque en los próximos videos vamos a entrar ya más en práctica. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Les deseo éxitos en sus inversiones. No se olviden de darle like a mi canal, suscribirse y visitar mi página www.andresestrada.co. Muchas gracias por todo. Hasta pronto.